Muy buenas tardes para todos. Espero estén muy bendecidos en este día tan maravilloso que el Señor nos regala. Que el Señor nos regala en todo tiempo y en todo momento, amada iglesia. Reciban un cordial saludo de su siervo y su pastor, Edwin Vanegas. Espero que hoy esté lleno de fe, de confianza. Porque en la vida hay que tener claro que en este mundo tendremos aflicción, pero debemos estar confiados que el que nos llamó a su gloria venció el mundo. Y eso es esperanzador en esta tarde maravillosa. Vamos a orar y entramos en materia. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en este tiempo te damos gracias. Gracias por tenernos aquí como estamos. Unos quizás están laborando y están en su jornada laboral. Otros están trabajando desde su casa. Otros están allí como esa ama de casa, como esos hijos que pueden estar en sus quehaceres rutinarios de la vida. Pero nosotros hoy queremos decirte, Padre Celestial, aquí estamos presentes, deseando que tu fuego y tu amor nos inunden en esta tarde. Que tu esperanza inunde nuestros corazones con este mensaje, con este tiempo maravilloso que nos regalas. Y que sea la paz de Dios y el amor de Dios llenando nuestros corazones. Amado Jesús, gracias. Precioso Dios, gracias. Eterno Dios, gracias por este tiempo. Que tú seas Padre, Jesús y Espíritu Santo en esta maravillosa hora fortaleciendo nuestros corazones. En Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos, precioso Dios. Amén y amén. Amados hermanos, entonces vamos a entrar en materia. Yo quiero hablar sobre un tema que quizás, yo estoy seguro, cuando digo quizás, muchos hemos pasado porque no todos podemos haber pasado por esto. Pero sé que la mayoría, quizás en algún momento de nuestra fe, de nuestra vida como creyentes, hemos pasado por esto. Y por eso yo sé que Dios nos ha tocado este tema para direccionarnos en su amor y en su misericordia. Y que seamos bendecidos a través de la obra gloriosa de Dios. Que seamos bendecidos a través de su palabra todo el tiempo, porque Él es fiel y maravilloso, iglesia. Y que tú y yo seamos bendecidos en este día maravilloso. Entonces, quiero que entremos en materia y hablar sobre el tema del día de hoy, que es un tema, como te digo, que sé que muchos nos vamos a identificar. El tema, para usted que toma nota, para usted que le gusta estar allí tomando nota, el tema se titula, en signo de interrogación está, ¿alguna vez te has decepcionado de alguien que admirabas como creyente? ¿Alguna vez te has decepcionado de alguien que admirabas como creyente? Creo que muchos hemos pasado por este infortunio de haber puesto los ojos en ese líder, en ese pastor, en ese hermano de la fe, pero por alguna falta, algún error nos decepcionaron y quizás marcó nuestra vida de fe, marcó nuestra existencia en la vida nueva con Cristo Jesús. Porque recuerde que la Biblia nos es clara cuando habla en Hebreos capítulo 5 sobre los niños espirituales y los maduros. Y eso debemos saber, lo que en la iglesia se compone de personas maduras en niños espirituales. Los niños espirituales son aquellos que son nuevos creyentes. Y los maduros son aquellos que ya llevan un recorrido y han aprendido los valores maravillosos de la Escritura. Entonces quiero, como a modo de introducción, comentar lo que tengo aquí. Muchas veces esas decepciones han producido grandes tragedias en la fe. Pero creo que ignorar las escrituras en cuanto a este tipo de sucesos nos hace vulnerables a decepcionarnos con facilidad e incluso a pensar que muchos cristianos están allí solamente por hipocresía y se introducen en un servicio, en un culto, en una vida de fe para ocultar realmente sus artimañas, sus cosas. Pero yo creo que no podemos entrar a clausurar inmediatamente este tipo de errores o faltas o decepciones que nos llevan o nos llevamos en una vida de fe cuando admiramos demasiado a alguien, ponemos los ojos en esa persona o en esas personas y muchas veces nos hemos enterado que han cometido faltas que para nosotros, por decirlo así, son imperdonables, pero para Dios todo pecado tiene perdón. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces,
Yo creo, iglesia, como dice aquí, esta idea es realmente un mito. Tomarlo así es un mito, porque no podemos tomar algo como lo que es este infortunio que haya pasado en nuestra vida de fe o en su vida de fe, tú que me estás oyendo en esta tarde. Todos los seres humanos somos propensos a fallar. Recordemos la escena o este salmo maravilloso relatado cuando David peca con Betsabé. Y él en el Salmo 51 relata cosas maravillosas, como cuando empieza el salmo dice: Señor, lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mi rebelión y que el pecado está siempre delante de mí. David, cuando empieza este salmo, empieza a relatar y decir: Señor, lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco que la rebelión me quiere gobernar y que el pecado está siempre delante de nosotros. Entonces es maravilloso saber, iglesia, que aún este hombre, David, que lo relata, lo muestra a la iglesia como un hombre que mismo Dios lo dijo, que tenía el corazón conforme al de él, falló. Pero vemos que la escritura nos dice que todos somos vulnerables y propensos a fallar. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: mire el que esté firme, que no caiga. Velad y orad para que no entréis en tentación, lo dijo Jesús a sus discípulos. Pero yo creo que en esta preciosa tarde quiero llevarte para que no tengamos estas decepciones, y por causa de eso no quiero volver a la iglesia. Para que no salgamos diciendo: no quiero volver a ese lugar porque es que no, para mí es inconcebible que esa persona haya cometido, y si él cayó y si él falló, ¿qué soy yo? Yo no quiero seguir porque yo no quiero esto. Entonces, o nos vivimos de lugar en lugar a causa de poner siempre los ojos en personas que somos vulnerables a decepcionarte, a decepcionarlos. Y vemos que David, un hombre conforme al corazón de Dios, el Salmo 51 habla de su pecado. Pero este hombre nos enseña algo maravilloso, y es acercarnos al trono de la gracia. Pero hoy quiero que usemos las escrituras para ser guiados en este tema y cómo resolver esos infortunios, esas decepciones, y poder seguir adelante en la fe. Las escrituras tienen unos pasajes maravillosos que nos guían, nos dan luz, nos dan certeza, seguridad. Y yo quiero hablarte en esta tarde sobre Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Para que tú no te decepciones cuando tú pones tu mirada en ese pastor, líder, hermano, en el cual tú lo vistes como inspiración para la palabra, para el evangelio, para la vida de fe, pero te falló. Pero yo quiero hoy, a través de las escrituras, levantarte ese ánimo. A través de las escrituras llevarte a cómo la Biblia nos enseña que Jesús no te va a decepcionar. Entonces Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Leo en favor de usted. Esto está en la traducción al lenguaje actual y dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. La recomendación del libro de Hebreos dice que toda nuestra atención debe estar sobre Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Porque Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Versículo 3 dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora odió a Jesús y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. En el versículo 1 de Hebreos capítulo 12 dice: y teniendo en derredor tan grande nube de testigos, asiémonos de la fe que nos llevará adelante. Yo quiero invitarte en esta tarde: si pones los ojos en Jesús, tu confianza estará en Él y no en el hombre.
Y Él es quien hace cada día que seamos más confiados, porque sabemos que Él no nos falló ni nos fallará. Jesús nos enseñó que a través de la muerte en una cruz, sabía que ese sufrimiento lo haría feliz y lo llevaría al lugar que Dios le había prometido, sentarse a la diestra de Él para gobernar. Entonces el versículo 3 nos dice, pensemos en el ejemplo de Jesús. Mucha gente odió a Jesús y lo hizo sufrir, pero Jesús miró la promesa, la obediencia, y dice, pero Él siguió adelante. Por eso recomienda el autor de la carta a los Hebreos, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y pone como ejemplo a Jesús, que Él no se desanimó cuando lo odiaron y lo hicieron sufrir. Quizás muchos de sus discípulos decepcionaron a Jesús, pero Jesús siempre estuvo confiado en que el que lo había puesto en esta tierra no lo iba a decepcionar. Quizás Él muchas veces tuvo que luchar con sus discípulos, con aquellos discípulos que quizás fueron tercos, rebeldes, cometieron errores, pero Él no se desanimó. Y aún antes de despedirse de ellos, le oró al Padre diciéndole, Padre, guárdalos del mundo. No te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Y que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús creyó en nosotros. Jesús creyó en Juan cuando estaba allí en el madero y le dijo, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Jesús confió en una persona vulnerable, llena de limitaciones, y le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Jesús le confió esa madre a alguien como tú y a mí, seres humanos propensos a fallar, seres humanos propensos a cometer errores. Pero ese es el Dios que tú y yo tenemos, que confía en nosotros, que Él sabe que nos podemos equivocar, que nos equivocamos incluso, pero que estamos allí, creyendo de que Él es tu fuente y mi fuente. Quiero invitarte en esta hora y decirte, yo creo que de todo lo que nos ha pasado en la vida, son normales, por así decirlo, las desilusiones. Ellas nos dejan o nos deben dejar un buen ejemplo en la vida, iglesia. Si sabemos que podemos ser instrumentos para el bien de la fe, debemos tomar esas desilusiones que nos han acontecido para ser diferentes y poner los ojos en Jesús y pedirle que no nos deje caer en la tentación de ser detractores de la fe, destructores de la fe. Quiero tomar en esta preciosa tarde otro ejemplo bíblico para que vamos a orar. La segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos y se burlarán de ustedes. Me gusta cómo el apóstol Pedro toma la carta, empezándole y dice que la intención de esta carta es darles consejos y poderlos guiar en lo correcto. Yo quiero usar esta carta para aconsejarte en esta noche, en esta tarde, perdón. Quita todo lo que te estorbe, quita todo lo que no te sirve, quita todo lo que no te conviene ni te ayuda adelante. Y quiero darte un consejo. Yo te puedo desilusionar como el siervo, el pastor que Dios ha puesto delante de ti. Pero estoy seguro que Jesús ni me decepcionará a mí ni te decepcionará a ti. Entonces el apóstol Pedro empieza diciendo que quiero darles consejo, que es la segunda vez que les escribe para darles consejos, para que puedan pensar correctamente, para poderlos guiar a lo correcto.
Lo segundo que el apóstol pone aquí en su mensaje es: no olviden el mandamiento que nos dio el Señor. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios frente a todo lo que vivimos? Jesús nos dio muchos mandamientos maravillosos: amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Jesús nos guió a amarnos. Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces vemos cómo Jesús dice que nosotros somos los pámpanos y es la vid verdadera. Y cuando los pámpanos están en la vid, son podados y limpiados para que puedan llevar mucho fruto. Yo te invito a que en esta tarde seamos podados de aquellas desilusiones y desaciertos que por poner los ojos en amor sobre el hermano, la hermana, sobre el pastor, el líder, el hermano, quizá nos hemos decepcionado, pero yo quiero invitarte. No es una razón para detenerte. No es una razón para que no quieras seguir a Jesús. No es una razón para que digas que todos son iguales. No. Si pones los ojos en Jesús, te vas a dar cuenta que el único que estuvo en la tierra como hombre y no pecó fue Jesús. De resto, todos han fallado. Todos los seres humanos hemos cometido faltas y errores. Pero mi invitación en esta tarde es: no te dejes que el enemigo te saque, porque tu pastor no es ya el modelo que tú deseas, porque tu líder no es y te decepcionó, porque el hermano en el cual tú hacías devocionales, orabas, ayunabas, practicabas la fe con él y era una inspiración y él te guiaba, te falló porque cometió errores y tú dices: no quiero seguir, no quiero seguir creyendo en nadie. Yo te invito en esta tarde: sigue creyendo en Jesús. Sigue creyendo en el eterno Dios de dioses, en el único Dios verdadero. Sé que no soy el mejor, que hay muchos que no somos el mejor. Pero yo quiero invitarte en esta tarde a que reflexiones en algo, y es: oremos por los líderes cristianos, oremos por los hermanos creyentes, oremos por esos pastores, por esas personas que están en eminencia, para que puedan permanecer fieles a Dios, para que podamos permanecer fieles en el camino a Dios. Otra cosa buena que podemos hacer es: cuéntale a tu pastor o cuéntale a alguien esas desilusiones que has tenido, pero cuéntaselas para edificar, para crecer, para avanzar. Y dile: puse mis ojos en ti o en este pastor y falló, pasó esto. Pero sé que hoy el pastor, como yo, son personas que necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Que si ponemos la mirada mutuamente en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el que por lo que padeció nos enseña confianza y nos da confianza, y para seguir y no desistir. Y yo quiero que medites: ¿en qué ocasión los han decepcionado algunos líderes o personas de la fe? ¿Y a quién debemos recurrir como ejemplo de una vida aferrada a Dios? A Jesús. No se cansen de orar por esos líderes, por esos pastores, por esos hermanos, para que puedan permanecer fieles a Dios. Usar el dedo del señalar es el más fácil, pero doblar rodillas para que esos hermanos se levanten de sus faltas, muy pocos lo hacen. Quiero recordarte que Dios es fiel, que Dios es maravilloso. Que Dios te bendiga, y vamos a terminar con una corta oración. Amado Dios, te pedimos por aquellos líderes, por aquellas personas que han cometido sus faltas, sus errores, sus pecados. Levántalos. Señor, sácalos del pozo, sácalos del lodo cenagoso, coloca sus pies sobre peña. Señor, tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Perdona
nuestras faltas y nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Y levántanos. Y que de esta enseñanza aprendamos que Jesús debe ser nuestra atención principal. Porque de Él viene nuestra confianza y Él será el que hace que cada vez confiemos más. Jesús soportó la vergüenza de morir en una cruz. Y después de tanto sufrimiento, Él podía llegar a saber que la recompensa era grande y mayor aún que su sufrimiento. Hermanos, pensemos en el ejemplo de Jesús. Mucha gente lo odió, mucha gente lo hizo sufrir, pero sus ojos estuvieron en lo que Dios le mandó, el Dios el Padre le mandó a hacer. Por eso nosotros debemos rendir nuestro corazón a Dios, pero no rendirnos de seguir a Cristo Jesús. No nos es permitido desanimarnos. No quiero que te desanimes. Levántate en esta hora. Toma fuerzas nuevas. Pon los ojos en Jesús y sigue tu vida de fe. Pon los ojos en tu Salvador. Pon los ojos en tu Redentor. Y siempre vivirás y vivirás con esperanza de poder ser ese creyente que será inspiración para muchos. La Biblia dice que somos la luz del mundo, que somos la sal del mundo, que una luz no se pone debajo de una cama, sino que se pone encima para alumbrar. Dios te ha colocado a alumbrar, pero no brilles con tu luz, brilla con la luz de Jesús. Y si brillas con la luz de Jesús, Él será el que hará y respaldará su palabra y su obra. En Cristo Jesús te damos gracias por los que vas a levantar y estás levantando en este tiempo, Señor. A los que estás reconciliando contigo. A los que le has quitado, Señor, la venda que el enemigo puso para que no te volvieran a buscar. Pero tú hoy, Señor, los guías a toda verdad y toda justicia. Tú hoy los visitas. Tú hoy los convences de que tú ya los perdonaste y que ellos tienen que levantarse. Levántalos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, y que la pases excelente en este resto de tarde y en este resto de día. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu esté sobre tu vida. Amén y amén.